Hola constelaciones, qué gusto verlas sintonizando este canal una vez más. Recuerden seguir las condiciones para superar este escenario que aparece en pantalla en este momento. A cambio te recompensaré con información de electronicente al final del video. Dicho eso, comencemos. Durante la mazmorra del cine ocurre una escena que marcó mucho a Kim Dong-ja y que a lo largo de toda la novela lo mantendría siempre con su mente conflictuada. Esto a raíz de lo que ocurrió cuando estaba en la recreación de la película Titanic y el almirante naval menciona que no hay problema con matar a un personaje, ya que es algo falso mientras ellos son reales. Kim Dong-ja se ve conmocionado ante esas palabras, ya que para él todos en ese lugar, salvo el niño de los insectos, son personajes de una novela que él leyó. Así que bajo ese punto de vista, él no tendría por qué preocuparse por el bienestar de estos personajes siempre que él y el niño estén bien, ya que ellos sí son reales. Pensamientos que tendría en mente Han Soo-jung cuando por fin la conoció, siendo esta la líder de los profetas. A lo largo de toda la novela, esta diferencia entre personajes y personas siempre estuvo presente en la mente de Kim Dong-ja, ya sea con el miedo de que él o otras personas que eran personas reales se volvieran personajes, el conflicto de no saber hasta qué punto se diferencia alguien real de un personaje, y, por sobre todas las cosas, la responsabilidad que Dong-ja sentía hacia esos personajes pensando que, en cierta forma, era su culpa que ellos estén sufriendo en este mundo, por haber leído esa historia, por dejar comentarios en la misma y por hacerle pedidos al autor que provocaron esas desgracias. Pero no solo Dong-ja enfrenta este problema. Han Soo-jung, si bien durante gran parte de la novela tiene bien marcada la diferencia entre un personaje y una persona, cuando conocemos a su versión 1863 podemos ver que esta es completamente opuesta en su forma de pensar que su otra versión, ya que la Han Soo-jung de este mundo sí tiene compañeros valiosos en los que depositó toda su confianza y esperanza sin mirar si eran personas o personajes, algo que le comenta a Dong-ja cuando éste le pregunta cómo llegó tan lejos con tantos personajes vivos, siendo su respuesta que a veces solo debes confiar en los demás sin mirar si era algo que su personaje podría o no hacer en la novela original. Esto termina por generarnos algunas preguntas. ¿Cuál es la diferencia realmente entre un personaje y una persona real? ¿Realmente una vida vale más que la otra? Si hablamos con el sentido común de nuestro mundo, la respuesta es que obviamente la persona real es más importante que algo que no existe en primer lugar. Pero, ¿qué pasa cuando no hablamos de nuestra realidad? ¿Qué pasa si hablamos de una persona transportada dentro de un mundo ficticio? ¿Cuál es entonces el valor de esos personajes ficticios cuando tú puedes interactuar con ellos como con cualquier persona real? Esto es algo que se llega a plantear mucho en varias historias de viajes dimensionales o transmigración, pero casi nunca se profundiza en el aspecto filosófico de este conflicto. A lo mucho lo que se hace es que existan dos personas que llegaron a ese mundo y que ambos tomen posturas diferentes. Uno de ellos que forme lazos con las personas de este mundo de ficción y los trate como seres humanos que sienten, aman y sufren, para luego conocer a otra persona que llegó a ese mundo y solo los ve como seres ficticios y que no les importa si viven o mueren porque al final del día solo son datos de un juego o la tinta de un libro, planteando dos puntos de vista que son antagónicos entre sí, solo para que al final muchas veces resulte que el mundo donde están siempre fue real y el libro o juego que vieron en su otra vida solo eran ventanas de este mundo. Un ejemplo de esto ocurre con las circunstancias de la villana, con Seria y Lina, que al enterarse que son supuestamente personajes de un libro, una de ellas intenta ser una mejor persona, encontrar el amor y escapar de las cadenas del destino que les marcaba el libro, mientras la otra ve a las personas a su alrededor como sacos de tinta y por tanto incluso si mueren no son personas reales por lo que no le importa. Sin embargo, si tuviera que dar otro ejemplo que me parece bastante bueno y que fue en realidad el que me inspiró a hacer este video, sería el que aparece en la obra No hay lugar para las falsificaciones, donde la protagonista es un personaje original de un libro y no una persona real que llegó a este mundo o retrocedió en el tiempo, siendo solo una niña común y corriente que encontró por casualidad una novela donde estaba escrito que sería la villana de este mundo y que estaba destinada a morir solo porque, al nacer, la intercambiaron con la verdadera princesa, y por tanto ella era una princesa falsa, y cuando se descubra la verdad iba a ser ejecutada, ya sea que haya hecho cosas malas o no. Así que esta planea cómo sobrevivir y escapar del castillo antes que se descubra la verdad, algo que para mi sorpresa sí logró, solo que luego se entera, después de haber vuelto al castillo, que la protagonista original de su mundo estaba poseída por otra persona siendo alguien del mundo real, la cual luego de cometer su primer asesinato al dar mal sus órdenes a unos maleantes que supuestamente solo tenían que asustar a una persona pero la terminan matando, ella se comienza a justificar diciendo que ella no hizo nada malo porque este lugar no es real, marcando así la diferencia entre ambas. Mientras que para una, este mundo es su única realidad y por tanto todas las vidas son valiosas, la otra, que conoce la existencia de otros mundos, ve a las personas de este mundo como simples cosas que no importa si se rompen o no, ya que no son reales. Esta forma de pensar incluso la encontramos con historias de viajeros dimensionales, como el desastre del quinto escenario, o los héroes de Tsukimichi, donde al llegar a un mundo ajeno al de ellos, con otras costumbres y creencias, además de haber ganado grandes poderes en el proceso,
Ellos no muestran remordimiento en cometer actos que son completamente despreciables y aberrantes en nuestro mundo, como la esclavización, el asesinato o la manipulación. Una vez me encontré un comentario cuando estaba leyendo No hay lugar para las falsificaciones, donde una persona citaba una frase de "la vida es un sueño", con su propia interpretación de la misma, en la que básicamente decía que si eres capaz de actuar mal en un sueño solo porque te excusa el hecho de que esto no es algo real, significa que es algo que quisieras hacer en la realidad, solo que no lo haces por el temor a las consecuencias, más no porque sea algo malo per se. Si tu moral y ética fueran firmes, no importa con quién o dónde estés, incluso si es un sueño o la realidad, tu forma de actuar no debería cambiar, y por consiguiente deberías distinguir lo que es correcto de lo que no. Básicamente es como dice la frase, el poder y el dinero no cambian a las personas, solo las hacen demostrar cómo son en realidad, sin el miedo y la necesidad de ocultarse. Ahora, ustedes pueden decirme, ¿qué tiene que ver esto con Lector Omnisciente y la diferencia entre personas y personajes? ¿No te estás yendo un poco por las ramas? Y la verdad es que sí, me fui un poco por las ramas, pero el punto al que quiero llegar es que no importa si un personaje es realmente un personaje de una historia como Tres formas de sobrevivir, o una persona del mundo real. Si sienten igual, ríen igual, lloran igual, hablan igual y aman igual, ¿qué es lo que lo diferencia entonces? ¿Realmente puedes decir que hay alguna diferencia entre, por ejemplo, la domadora de bestias y el niño de los insectos? Si no fuera porque Dongxia sabe que el domador de los insectos no es original de la novela, entonces no habría nada que los diferencie realmente. Querer poner un valor diferente a una vida solo porque una se originó dentro de un libro y otra en un mundo fuera del libro, cuando ambas ya se encuentran en el mismo plano existencial, sería igual que decir que una vida vale más o menos si nació hombre, mujer, blanco, de color, decir que vale más por nacer en un lugar determinado o en otro. Es decir, una flor no elige dónde crecer, así como un niño no puede elegir a sus padres. Nuestro valor como individuo no debería ser medido por cosas que están fuera de nuestro control, como la forma o el lugar donde nacemos, sino por nuestras acciones a partir de esas situaciones donde nacemos. Kim Dong-ya entendió eso y por eso él valoró la vida de todos sus compañeros independientemente de sus orígenes y los puso por encima de sí mismo, algo que queda demostrado a lo largo de toda la novela, y es por eso que duele tanto cuando nos enteramos que ellos no pudieron corresponderle esa misma determinación cuando conocemos la verdad de cómo trataron a 49%, siendo incapaces de reconocer que 49% seguía siendo Kim Dong-ya incluso si no era la versión que todos ellos recordaban. Tampoco podemos dejar de lado el comentario que Lee Ji-ye le hizo en el capítulo 355, cuando se enteró de toda la verdad sobre Tres formas de sobrevivir, el cual era, si realmente somos personajes de una novela de ficción, ¿por qué moriste por nosotros una y otra vez? Demostrando que aunque Dongxia priorizó a los demás por sobre sí mismo, aún sabiendo que él es real y ellos ficticios, sus propios compañeros en su lugar podrían haber tomado una decisión completamente diferente, priorizándose a sí mismos por sobre Dongxia y los demás solo porque ellos son ficticios. Es decir, ahí se demuestra la diferencia de pensar que tenían todos con respecto a Dongxia. Es decir, que si bien para Dongxia toda vida, salvo la propia, es preciosa, para los demás sí existen vidas que valen más que otras. Dicho eso, felicidades por completar el escenario, ahora se computará su recompensa. En el anterior video la pregunta que tuvo más like fue la siguiente. La constelación monarca de los insignificantes, ¿no sería más un sádico en lugar de un masoquista ya que éste disfruta de ver el sufrimiento de sus propias encarnaciones? La respuesta a esto es simple. Cuando una constelación patrocina una encarnación la está volviendo una parte de sí mismo. Es su representante en los mundos más bajos y por tanto todo logro o insulto a este representante es un logro o un insulto a las constelaciones que lo patrocina. Así que cuando sus encarnaciones son derrotadas y humilladas de esa forma, se generan historias patéticas sobre las mismas, y por tanto sobre la constelación la cual está detrás de ellos. Según lo que dijo el mismo Dongxia, tener varias historias no siempre es bueno, sobre todo cuando son historias negativas, porque esto puede traer efectos perjudiciales para la constelación, haciendo que no solo sea un desperdicio de monedas, sino que con el paso del tiempo se vuelva más débil y su reputación se manchara cada vez más, siendo que si no tiene un control sobre estos comportamientos podría terminar incluso con su desaparición. Por eso se dice que es un masoquista, ya que en lugar de hacer daño y torturar a otras encarnaciones ajenas a él, se divierte con el dolor generado a su propio cuerpo de encarnación, lo que podría terminar con su propia extinción. Por eso el monarca de los insignificantes es una constelación masoquista, porque básicamente está reduciendo su propio poder y está desapareciendo poco a poco con sus acciones. Y bueno, eso es todo por este video. Antes de irme, me gustaría pedirles que observen los videos que están en pantalla y si no los han visto, les den clic y los observen. También son de Lector Omnisciente y les he puesto todo el amor posible. Dicho eso, el Rey Dokkaebi se despide y les desea que tengan la bendición de las historias. Adiós.